Antes del gran incendio de la Catedral de Notre-Dame en París, cada primer viernes de mes a las 3 de la tarde, peregrinos de todo el mundo venían a ver una ceremonia celebrada por un caballero vestido con una capa blanca, caballero del Santo Sepulcro. Este caballero del Santo Sepulcro era el encargado de presentar a los presentes la corona de espinas protegida dentro de un tubo de cristal. La misma corona de espinas que los romanos le pusieron a Jesús para burlarse de él, para burlarse de Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Una de espinas, un pedazo de la Veracruz, la Santa Sangre, una piedra del sepulcro, pedazos de la Santa Lanza y de la Santa Esponja se conservan en Notre-Dame de París como grandes objetos de veneración para los cristianos. Pero no siempre fue así. En el año 1248 se termina la construcción de la Sainte-Chapelle dentro del recinto del Palacio de Luis IX, mejor conocido como San Luis, rey de Francia. Se realizó dentro de los recintos del Palacio de la Ciudad, en el lugar que ocupara anteriormente la capilla de San Nicolás, para simbolizar el vínculo entre las santas reliquias y la corona, y para rivalizar con la capital del imperio de Carlomagno, en Aquisgrán, que hoy en día se encuentra en Alemania. Los trabajos duraron 6 años. Esta capilla, como un gigantesco relicario todo en cristal, fue construida para albergar las reliquias que, con la Revolución Francesa, pasaron a conservarse en Notre-Dame. Despojada de sus reliquias, la riqueza de la Sainte-Chapelle está en su arquitectura, su decoración y sobre todo en sus grandes vitrales que dan la impresión de que el edificio carece de paredes y de una inmensa elevación hacia el reino de los cielos. Estos grandes y hermosos vitrales representan imágenes con escenas bíblicas y también sobre la propia vida de Luis IX, San Luis, rey de Francia. Esta capilla responde al estilo gótico radiante. Los padres de San Luis fueron Luis VIII y la reina Blanca de Castilla, mujer de gran cultura, muy pía, con gran influencia sobre su hijo y, según los historiadores, maestro de obra de esta joya de la arquitectura. La corona de espinas llegó a manos de Luis IX en 1237, comprada al emperador latino de Constantinopla, Balduino II, que necesitaba dinero para defender su imperio de los ataques de los búlgaros. El precio fue más de la mitad de los ingresos anuales del reino. A los pocos años se unieron a la colección el resto de las reliquias. La Revolución Francesa fue un mal momento para la Sainte-Chapelle, no solo por la transferencia de sus reliquias, sino porque fue utilizada como espacio para los archivos del colindante Palacio de Justicia. Incluso se pensó en demolerla, pero en 1836, bajo la presión pública, se llevaron a cabo grandes trabajos de restauración que duraron 26 años debido al desastroso estado en que se encontraba. Junto con la colindante conserjería, es un vestigio de lo que en el siglo XIII era el Palacio de la Ciudad. Desde finales del siglo XIX, la Sainte-Chapelle se considera Monumento Nacional de Francia y desde 1991 es Patrimonio de la Humanidad. No hace mucho fueron reparados los vitrales de esta Sainte-Chapelle. En su recinto con frecuencia se organizan conciertos de música sacra. Se puede visitar esta capilla en horarios sujetos a modificación. La visita tiene un módico precio y puede durar una media hora, aunque también hay visitas guiadas en diferentes idiomas y también visitas con conferencias en nuestro idioma español. Es así como termino mi programa del día de hoy, como siempre muy agradecido por el seguimiento que le dan a mi trabajo. Por favor, no dejen de suscribirse haciéndole clic a la campanita. De esta forma, YouTube le indicará el próximo programa que pondré a disposición de ustedes.
Mientras tanto, les dejo aquí 2 otros programas que de alguna forma están relacionados con el tema que he tratado hoy. Y me despido de ustedes, como siempre. Hasta la próxima.